México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3.000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, doña Marina. En esta serie de televisión, El alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana, y la era moderna. A lo largo de estos 3.000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. Otra vez la capital de la República Mexicana se engalanaba para una fiesta. Colgaduras, gallardetes, arcos de triunfo, flores y cohetes. El periódico El Siglo XIX anunciaba: por fin a las 9 de la mañana ha recibido la Ciudad de México a su gobierno con el entusiasmo y la alegría que una madre tiene al volver a ver, tras una larga ausencia, a los hijos predilectos de su corazón. Era el 15 de julio de 1867, y con este día se iniciaba una nueva etapa de la historia de México, una etapa de reconstrucción y de lenta reconciliación. El presidente Benito Juárez, el mismo día de su llegada a México, dirigió al pueblo un breve discurso. Algunas de sus palabras dejaron huella imborrable. Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, pues entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A pesar de que la República Liberal había triunfado sobre sus enemigos internos y externos, el país se encontraba en una situación harto inestable y difícil. Al período nacional transcurrido entre 1867 y 1876 se le ha llamado el de la República Restaurada. Después de más de 40 años de luchas internas, invasiones y amagos del exterior, poco a poco se restauraba la paz, aunque la armonía fue difícil de mantener aún dentro del Partido Liberal triunfante. En el último cuarto del siglo XIX, se intentaba consolidar la identidad del mexicano. Se creía firmemente en la posibilidad de conformar un Estado nacional, liberal, republicano y democrático, y se pensaba que éste correspondía a la realidad del país. Este proyecto liberal de nación se había enfrentado violentamente con el de los conservadores, empeñados en preservar estructuras y modos tradicionales en lo social y lo cultural. Ambos grupos, pertenecientes a la élite ilustrada de México, desarrollaron concepciones históricas que coincidían en muchos temas, aunque no en las maneras concretas de organizar el gobierno nacional. Por un lado, se imponía la moderna visión individualista de propiedad privada y de mercado. Por el otro, subsistía la versión tradicional comunitaria de los indígenas, que no ven en la tierra una mera mercancía que se compra y vende, sino el sustento del mundo, la madre que nos ve nacer y que nos arropa al morir. Con la restauración de la tranquilidad vuelven las compañías teatrales a la capital. Las zarzuelas van adquiriendo popularidad y el género se va afincando en el gusto popular por retratar ya a tipos y costumbres mexicanas. Es el tiempo del dominio absoluto de la ópera italiana, con Donizetti,
Bellini, Rossini y Verdi. Sin embargo, de Francia llega la opereta con su mundaneidad parisina. Así triunfa la galopa final del Orfeo en los infiernos, de Offenbach, el conocido Can-Can, que pasa del Gran Teatro Nacional, del Principal y del Iturbide, a los jacalones y pulquerías, enloqueciendo al público en general y desatando los anatemas de críticos como Altamirano, Prieto y Olavarría. A fines de 1867, Hilarión Frías y Soto era jefe de la revista satírica La Orquesta. Para él, el México de la República restaurada era diferente al anterior. Las guerras civiles, la invasión francesa y los años transcurridos habían cambiado la fisonomía de la sociedad mexicana. Los tipos pintorescos de la sociedad de las primeras décadas del siglo XIX se habían convertido en otros, más cínicos y más experimentados. En 1865 se publica por vez primera Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la rama, novela costumbrista de Luis G. Inclán, en donde se ve reflejada esta cultura rural y provinciana, arquetipo de valores y costumbres de respeto al anciano, defensa del sexo débil, caballerosidad, arrojo y valentía, cualidades tan admiradas por los antepasados. Poco a poco se va dibujando la llamada alma nacional, aunque esta no fuese una realidad uniforme, sino más bien una diversidad de manifestaciones de una cultura popular cada vez más difundida a través de la literatura, la prensa o el arte. Un alma consistente en lenguajes regionales, creencias religiosas, refranes, recetas de cocina, canciones y bailes, indumentaria, tradiciones y costumbres que se fueron arraigando en el pueblo. Paralelas a esas costumbres de honda raigambre popular, se tejía un calendario cívico y celebraba con entusiasmo, con dianas, luces y cohetes, fiestas tales como la del 15 y 16 de septiembre y del 5 de mayo. De ellas perdura con mayor entusiasmo en el territorio nacional el famoso Grito de la noche del 15 de septiembre, en que se conmemora el inicio de la gesta de Dolores y reúne en una verbena popular a los mexicanos, unidos por esa idea de patria que tanto esfuerzo costó forjar. Con el fervor popular y patriótico, crecía y se desarrollaba una literatura y una prensa dinámica y combativa. El año de 1868 vio surgir un importante renacimiento literario. Se establecieron nuevos periódicos, se formaron sociedades literarias, se organizaron concursos y sesiones donde se leía poesía y se pronunciaban discursos. En 1869 aparece la revista Renacimiento, dirigida por Ignacio Manuel Altamirano. En ella se invitaba a literatos de todas las tendencias a escribir. Allí participaron Justo Sierra, Juan de Dios Pesa, José María Roa Bárcena y el obispo Ignacio Montes de Oca. Gracias a esta revista se logró un verdadero resurgimiento cultural en el país. Aparecieron 35 revistas literarias en los siguientes 10 años y se fundaron 121 asociaciones culturales entre 1869 y 1889. Se representan las obras de teatro escritas por autores mexicanos como Manuel Eduardo de Gorostiza, Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón. Este último escribió A ninguna de las tres, obra romántica muy popular en el siglo XIX. A pesar de que en el siglo XIX la mayoría de la población mexicana vivía en zonas rurales, el interés del gobierno se dirige hacia las ciudades y poco se hace por el campo y por los indígenas. Ángel del Campo, conocido con el seudónimo de Micros, escribió artículos en la prensa en donde denunciaba la miseria abrumadora en que apenas sobrevivían hombres fatigados por el diario bregar, mujeres, niños y ancianos que apenas tenían algo que comer. Describe los jacales en donde una pobre lumbre iluminaba a las mujeres que molían el nixtamal mientras sus niños lloraban de hambre. En sus escritos se reflejaba la indiferencia por los pueblos indígenas, tanto de los regímenes liberales como de los conservadores. A finales del siglo, el gobierno promueve un indigenismo estético ordenando la realización de las estatuas de los reyes mexicas Ahuizotl e Izcoatl
instaladas primero en el Paseo de la Reforma y más tarde trasladadas a la salida de México a Pachuca. El pueblo las bautizó como los Indios Verdes. Los proyectos de los pabellones internacionales de México en París y en otros países también son indigenistas en su estilo. La República restaurada se esforzó por elevar el nivel y calidad de la educación popular. En noviembre de 1867 se restableció la Biblioteca Nacional y se le asignó la antigua iglesia de San Agustín en la Ciudad de México. Se apoyó el sistema lancasteriano de escuelas, las que continuaron colaborando con el gobierno hasta 1890. En 1871 apareció el semanario La Voz de la Instrucción, del insigne educador Antonio P. Castilla, dedicada al progreso de la enseñanza y a la defensa de los maestros. El profesor Castilla propuso crear una red de escuelas normales cuyo modelo fuera la Normal de la Ciudad de México. En otra publicación, La Perla de la Juventud, Castilla trataba sobre la educación de la mujer y resaltaba el valor de su papel en la sociedad que reflejaba el espíritu del siglo. Le parecía que era derecho inalienable del sexo femenino el acceso a la ciencia y a las artes, en algunas de las cuales podía brillar más que el hombre, como en la medicina y en la literatura. La columna vertebral de la nueva Ley de Instrucción Pública era la Escuela Nacional Preparatoria, institución confiada al doctor Gavino Barreda por el presidente Juárez. De acuerdo con don Benito, Barreda escogió el antiguo Colegio Jesuita de San Ildefonso como sede de la preparatoria y le dio como lema las palabras tomadas del Catecismo Positivista de Augusto Comte: el amor como base, el orden como medio y el progreso como fin. Barreda había sido alumno de Augusto Comte en París y en sus enseñanzas basó el plan de la preparatoria. Impulsó el estudio de las matemáticas, la cosmografía, la física y la química, la botánica, la zoología, la geografía, la historia y la lógica. Incluía también el estudio de las lenguas vivas, como el alemán, el francés y el inglés. Al restaurarse el gobierno republicano, el presidente Juárez le cambió el nombre a la Academia de San Carlos. Ahora se llamaría Escuela Nacional de Bellas Artes y dependería de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Solían entrar los alumnos a la temprana edad de 10 o 12 años y se ejercitaban copiando estampas, yesos clásicos y láminas anatómicas. Años antes, en 1858, se había inscrito un joven de 18 años, aplicado y sobresaliente. Se llamaba José María Velasco y era originario de Temascalcingo, Estado de México, donde había nacido en 1840. Fue alumno de Eugenio Landesio, artista italiano nombrado profesor de paisaje en la Academia de San Carlos. La obra de su discípulo Velasco hizo exclamar al maestro Landesio: «Nada mejor se puede hacer después de esto». Velasco fue plasmando en su pintura la metamorfosis de su patria, particularmente la del Valle de México. Sus múltiples vistas del maravilloso valle muestran el cuidado amoroso del artista en advertir el menor cambio, la menor transformación sufrida por la modernidad, el ferrocarril, la industria, la urbanización y la deforestación que acompañaba al progreso. En su temprana obra, Fábrica de la Hormiga, Velasco yuxtapone una escena pastoril con los fríos edificios de la fábrica, como si quisiera hacer compatibles dos formas de vida, la campesina y la industrial. En sus famosos paisajes del Valle de México, José María plasma su admiración por el Gran Valle. En 1873, por ejemplo, los volcanes no hacen acto de presencia. Desde las alturas del cerro de Atzacoalco, nos retrata la cordillera del Ajusco, las nubes que se preñan de agua, el cerro del Tepeyac y en un nivel más abajo, la Colegiata de Guadalupe. En 1875 ofrece una panorámica distinta. Incluye los volcanes como guardianes eternos del paisaje.
Un año después, José María pintó el valle desde las lomas de Tacubaya. Un campesino con su yunta va por el camino. El cielo azul es límpido y solo ligeras nubes animan la composición. Al año siguiente, pintó su óleo titulado únicamente México. Para Justino Fernández, Velasco pinta aquí una alegoría de su patria, es decir, un país de grandes distancias, de serranías, habitado por águilas, con villas y ciudades, tierra de volcanes, lagos, rocas, de historia antigua y moderna y de hondos contrastes. También dedicó cuadros a escenas urbanas como la Catedral de Oaxaca, un paseo en los alrededores de México, o el puente de Metlac, en los que reproduce detalles arquitectónicos, el volumen en movimiento o los matices de la luz. La pintura mexicana de fines del siglo se exhibía con orgullo en las exposiciones internacionales de París, Chicago, Madrid y Nueva Orleans. Fue constante la participación de artistas como Velasco, Gutiérrez, Obregón e Izaguirre. También se enviaban réplicas de arte prehispánico, como el calendario azteca. De esa época destacan también las obras de alumnos de Pelegrín Clavé, como José Salomé Pina, autor de San Carlos repartiendo limosna al pueblo, realizado especialmente para colocarse en el salón de juntas de la Academia. Y Felipe Gutiérrez, que, en La Cazadora de los Andes, transforma el cuerpo femenino en paisaje. La mirada reconoce las formas de la naturaleza que se pierden en el horizonte y al mismo tiempo se pasea por las cimas y valles de la mujer. Por su parte, Juan Cordero ensalza las virtudes caras al positivismo en boga en su obra El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia, pintura realizada en 1874 por encargo del director de la preparatoria, don Gavino Barreda. La pintura mexicana de la década 1867-1877, en la que se establece definitivamente la forma republicana de gobierno, asiste a una transformación de los temas que se secularizan de forma paralela a la realidad política. Triunfan las escenas históricas de raíces prehispánicas, pero de composición y colorido clásico y romántico, como El descubrimiento del pulque, de José Obregón. En el extraordinario retrato que nos legó Félix Parra de Fray Bartolomé de las Casas, se confirma una idea compleja de la conquista, crítica de la ambición y la violencia desatadas, pero comprensiva de los excepcionales humanistas, en el mejor sentido de la palabra, que defendieron a los indígenas del expolio al que fueron sometidos. La sensibilidad política de los artistas y su capacidad de transmitir el mensaje de la historia mexicana en su versión liberal se pone de manifiesto en la obra de Rodrigo Gutiérrez, El Senado de Tlaxcala, pintada en 1875, como consecuencia del debate habido en ese momento en el que acaba de reinstalarse el Senado de la República de manera definitiva.
Pero Carranza pinta en esos años delicadas y profundas alegorías del amor con un sentido moralizante, en perfecta armonía de contenidos con la pintura histórica, pero radicalmente diferente en el uso de un estilo sentimental acorde con la moda romántica e intimista de su tiempo. Mientras tanto, en un rincón de Guanajuato, Hermenegildo Bustos, hombre de 1000 oficios, retrata sin límites el rostro múltiple del pueblo, en la profundidad de sus miradas, repletas de añoranza, pero también de confianza en sí mismos. Es una galería inacabable que da certeza a la máxima que afirma que es en lo local donde con mayor convicción se expresa lo que de universal tiene cada persona y cada creación humana. En esos ojos vibrantes de mirada prodigiosa, en las arrugas perfectas que reflejan el paso de los años, pero también una antigua sabiduría, se transmite la calma indispensable para enfrentar los vaivenes de la vida diaria. En esas poses y vestuarios que la fotografía intentará inútilmente imitar, encontramos el testimonio de un pintor de pueblo, en el que reverberan los matices de otros siglos, de Flandes quizá, en el amor minucioso de su trazo fino y exacto, como el de un estilete. Bustos pintó también exvotos por encargo, y parte de los muros de la iglesia de su pueblo natal. Además de estas dos extraordinarias naturalezas muertas. El 21 de noviembre de 1876, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada fue vencido por los rebeldes del Plan de Tustepec, a cuya cabeza se hallaba el general Porfirio Díaz. Se iniciaba así el período que los historiadores han llamado el Porfiriato. Serán años de crecimiento económico, de desarrollo material, pero a costa de la restricción de las libertades políticas. La pacificación de la República se lleva a cabo sin miramientos bajo el lema positivista de orden y progreso. Se fomentan la multiplicación de vías de ferrocarril, los telégrafos, el teléfono, los cables de luz eléctrica, la oficina de correos, los puertos marítimos y se urbanizan las ciudades. A la fórmula liberal juarista del progreso con libertad sucedió la fórmula autoritaria porfirista del progreso sin libertad. Porfirio Díaz gobernó a México con mano dura durante 30 años gracias a elecciones amañadas. Se propuso lograr el desarrollo del país y en cierta medida lo logró. Comunicaciones, impulso a industrias nacionales incipientes, inversión foránea y apoyo a una clase media que empezaba a formarse en México. Pero toda esta política estaba montada sobre las espaldas de millones de campesinos desheredados, millones de pobres, y era una política basada en dos lemas preferidos del dictador Porfirio Díaz. Uno, mátalos en caliente; el otro, poca política y mucha administración. Mátalos en caliente. Las primeras huelgas obreras en Cananea y Río Blanco fueron suprimidas brutalmente. Y poca política. Quien incurriese en política
podía acabar con sus huesos. En la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz, como los hermanos Flores Magón, o exiliados o fusilados. Empezaron a manifestarse una serie de descontentos hacia la política de Porfirio Díaz. La clase media, que en un principio apoyó al presidente Díaz, comenzó a darle la espalda cuando sintió que sus propios intereses estaban siendo dañados por la incursión de capital foráneo masiva, que le restaba oportunidades a la clase media y a la burguesía de México. La clase agraria comenzó a reclamar derechos que provenían a veces de la era prehispánica y en otras ocasiones de cédulas reales de la corona española. Ahora sus tierras habían sido usurpadas por las haciendas y ellos mismos, los campesinos, reducidos a la condición de peonaje. Aparte de que Díaz estableció campos de trabajos forzados terribles como Valle Nacional. Los partidos políticos proscritos, que se llamaban clubes a veces, empezaron a organizarse en torno al lema sufragio efectivo, no reelección. Y el propio Porfirio Díaz, en una entrevista dada en 1908 al periodista americano James Krillman, dijo que ya no volvería a reelegirse. Esto fue entendido por la oposición política como una luz verde para seguir adelante y encontró un líder popular en la figura del demócrata Francisco I. Madero. De la misma manera que la clase agraria mexicana encontró su propio apóstol en la figura del líder morelense Emiliano Zapata. En 1910, Porfirio Díaz celebró con gran boato el centenario de la independencia de México. Recibió felicitaciones de todas partes del mundo, incluso de León Tolstoy, como el gran pacificador de México. Pero el verdadero retrato de este boato lo ofreció un maravilloso artista, el gran José Guadalupe Posada, que desde las páginas del Hijo del Aguizote describió a la dictadura porfirista como una calavera catrina, una calavera engalanada, y al porfirismo como un esqueleto montado en una bicicleta. Paralelamente, a fines del siglo XIX, comenzó a desarrollarse el llamado grabado popular. Uno de sus primeros representantes fue Manuel Manilla, quien realizó en la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo los primeros grabados sobre canciones, verbenas, asuntos truculentos y costumbres populares. Se puede considerar a Manilla como el antecesor de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, nacido en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852, es una figura sustantiva en el recuento de los cambios que vivía el país y en la capacidad expresiva de los mexicanos, que se impone a la voluntad autoritaria y censora del régimen. Cuando el pequeño José Guadalupe nacía, la patria apenas iniciaba su recuperación después de la mutilación sufrida en la guerra con los Estados Unidos. El joven Posada vivió con ella la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el largo período del porfiriato, el estallido de la Revolución Mexicana y murió días antes del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Colaboró en numerosas publicaciones, la mayoría de ellas críticas del gobierno en turno, como El Aguizote y El Hijo del Aguizote. A su personaje, Caralampia Mondongo, le hace exclamar: si en honradez el más bribón se premia, hace un cónsul de cualquier momia, tu gobierno es peor que una epidemia. Sus calaveras fueron fuente de inspiración para artistas tan destacados como Diego Rivera, y su influencia ha trascendido las fronteras. Sus grabados en la prensa recreativa o de entretenimiento, como los aparecidos en La Patria Ilustrada y en Hojas Volantes, nos dan idea de su poder de observación para captar las costumbres, contrastes y adelantos técnicos del siglo.
Son testimonios del grabador y del periodista que defiende al obrero y al opositor en su lucha por una patria más justa y más digna. Cronista y crítico inigualado del México de su tiempo y del alma mexicana que llega hasta nuestros días, la obra de Posada ha tenido el raro privilegio de pasar a formar parte del imaginario popular. En ese sentido, no solo refleja el México que vivió Posada, sino que construye las imágenes más desgarradoras y entrañables que tenemos del Porfiriato y de la Revolución. Posada ilumina y electriza con una luz y una energía objetiva, tremebunda y hermosa, la realidad cambiante del México de hace un siglo, que sigue vivo en numerosas facetas de la realidad de hoy. En sus obras vemos el retrato fugaz, pero eterno, de las clases sociales, ferozmente individualizadas, descarnadas hasta el extremo de institucionalizar las calaveras y hacerlas emblemáticas, no de la muerte, sino de la más azarosa y mexicana de las formas de vivir la vida. Aprovechó como ninguno los medios de difusión impresos y los grabó con el metal de su humor penetrante, ácido, seco, tremebundo. Fue capaz, como los grandes creadores de la historia, de mezclar en su obra los efectos de la vigilia y el sueño, compensando en cada grabado lo popular y lo académico, lo público y lo privado, lo exquisito y lo tremendo, lo artesanal y lo industrial, lo tradicional y lo moderno, porque en ello se anticipa lo más granado del arte mexicano del siglo XX. La Ciudad de México tuvo alumbrado eléctrico en 1881 y tranvías eléctricos desde 1900. Esta urbanización y ampliación de las comunicaciones estimula la movilidad social del mexicano. Se acortan las distancias. El norte recibe pobladores tanto nacionales como extranjeros. El ferrocarril une pueblos y permite el abasto de zonas lejanas. Transporta ganado y materias primas, libros, cuadernos y medicinas a las villas y alquerías que poco a poco se van integrando al mosaico nacional. Las inversiones del capital foráneo perforan pozos petroleros, excavan minas, siembran productos agrícolas para la exportación. Pero todo tiene su contrapeso. El país progresa materialmente sin que la riqueza nacional logre distribuirse con equidad y sirva para elevar la condición de las clases más menesterosas. La influencia de países como Francia y Alemania se deja sentir en la literatura y en la música. En la primera brillaban Charles Baudelaire, Émile Zola, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Alejandro Dumas, padre e hijo, y en la segunda las sinfonías de Beethoven y Schubert, la música de piano de Schumann y algunas de las primeras óperas de Wagner. La literatura del momento es muy vasta y brillante. Destaca la novela costumbrista de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, y en la historia son notables La historia antigua y de la conquista de México, de don Manuel Orozco Iberra, y El México a través de los siglos, coordinado por Vicente Riva Palacio. El último cuarto del siglo XIX recoge la visión del Partido Liberal en el poder. Esta visión se refleja en la obra coordinada por Vicente Riva Palacio, nieto de Vicente Guerrero, México a través de los siglos. Asimismo, la historia liberal se oficializa. Para 1897 se encontraba casi terminada la colocación de las estatuas que sobre Paseo de la Reforma cada estado de la República dedicó a sus hijos más ilustres. Las glorietas del Paseo estrenaron estatuas. El 5 de mayo de 1877, el presidente Porfirio Díaz inauguró la de Cuauhtémoc, obra del escultor Miguel Noreña. En arquitectura destacan Antonio M. Anza y Manuel Calderón, quienes realizan obras de restauración. Anza, alumno en la Academia de San Carlos, fue el diseñador del Pabellón de México en la Exposición de París en 1889. Emilio Dondé construye la iglesia neogótica de estilo francés San Felipe de Jesús en la actual Avenida Madero, y Manuel Gorospe la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma.
Se construye el Palacio de las Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte. En su estilo vemos con claridad la nueva actitud ecléctica del arte mexicano del Porfiriato al iniciar el siglo, que utiliza el lenguaje y los símbolos plásticos de las más prestigiadas tradiciones europeas, pero siguiendo un diseño y con una estructura ingenieril cuya funcionalidad lo ponen a la vanguardia de la arquitectura de entonces. Un caso similar es el del edificio de Correos, que combina el uso de la primera estructura metálica que se dio en nuestro país, de gran modernidad para su tiempo, con un recubrimiento de piedra moldeado bajo las formas del gótico isabelino y manuelino, pleno de referencias iconográficas que hablan de los avances logrados por ese antiguo medio de comunicación. Cuando la vista tiene el privilegio de repasar despaciosamente estos testimonios del espíritu porfiriano, y se recuerdan las construcciones virreinales que estos edificios sustituyeron en el paisaje urbano, también se ven con luz diáfana las transformaciones del alma mexicana, enraizada en las tradiciones, pero comprometida con las novedades culturales profundas de la modernización decimonónica y del intercambio creciente de ideas y productos entre las naciones que se autoproclaman como civilizadas en el concierto mundial. La obra arquitectónica más suntuosa del Porfiriato fue el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, obra del italiano Adamo Boari, terminada en 1934 por el arquitecto mexicano Federico E. Mariscal. La diferencia de estilos entre su interior Art Deco y el exterior, que plasma un Art Nouveau con emblemas mexicanos, es en un golpe de vista una síntesis de las transformaciones que vivió el país, acorde con el convulso mundo del primer tercio del siglo XX y de cómo fuimos capaces de seguir atentos a los estilos de arte y de vida que nacían y morían en otras partes del planeta. La Ciudad de México y otras capitales de provincia crecen y se reurbanizan. Nuevas y funcionales construcciones surgen en los terrenos que antes ocuparon conventos, colegios y hospitales del virreinato. La ciudad modifica su traza y su apariencia. Nada volverá a ser como antes, estrictamente hablando. La diversidad de influencias queda de manifiesto en las obras creadas por escultores y pintores al paso del siglo XIX al XX. En los parques de la capital y de provincia se construyeron kioscos. Allí las orquestas locales tocaban mazurcas, valses, polcas y marchas. Uno de los más famosos es el conocido como Pabellón Morisco, construido por el arquitecto Ramón Ibarrola en 1885. Representó a México en la Exposición de Nueva Orleans y estuvo en la Alameda Central hasta 1900, cuando se le trasladó a la de Santa María. Los títulos en francés de Malgré tout, del escultor Jesús Contreras, aguascalentense que triunfa internacionalmente, o de Desespoir, de Agustino Campo, evidencian la importancia del arte de Francia en la formación de los artistas porfirianos y en la creación de un ambiente que transcurre del romanticismo al modernismo en plena correspondencia con el mundo de su tiempo. La aparición de revistas como Azul y la Revista Moderna confirman este ambiente en el que se inscribe la obra plástica de un pintor y dibujante de extraordinaria calidad. Julio Ruelas retrata a la sociedad de su tiempo a través de sus rostros en composiciones que figuran remolinos de líneas,
referencias mitológicas y una afortunada combinación de fantasía, suave colorido modernista y contrastes que contribuyen a una penetración psicológica devastadora, desnudando el pensamiento y el deseo que están detrás de la mirada de los retratados. La representación de la mujer condujo a los artistas de principios del siglo XX a la experimentación de recursos expresivos. Las obras de pintores como Saturnino Herrán, Germán Gedovius y Ángel Zárraga dan testimonio de estas presencias femeninas equiparadas con la belleza de las flores y la profusión de colores y frutos de las tierras mexicanas. Saturnino Herrán, en su cuadro Tehuana, retrata la exuberancia y la fuerza de los habitantes del Istmo. Herrán también diseñó, con acuarela y lápices de colores, el friso Nuestros Dioses para el Palacio de Bellas Artes. Su muerte prematura, en 1918, le impidió concluir la obra. Joaquín Clozel le otorga a sus cuadros de clara tendencia impresionista un colorido con complejos juegos de luces y una fuerza poco usual en el tratamiento del paisaje mexicano. Germán Gedovius vuelve al gusto por los cuadros de atmósfera intimista e incluye también elementos del arte virreinal. También en la poesía los mexicanos expresaron con maestría las novedades del modernismo. Autores como Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón produjeron una poesía y un ambiente de renovación de entre siglos, quizá inmejorablemente representado por los versos de Enrique González Martínez. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. A fines de los años 90, Ruelas realizó viñetas para la revista Moderna que ilustraban los poemas de José Juan Tablada, Amado Nervo o Leopoldo Lugones. En los dibujos y aguafuertes de Ruelas predominan seres mitológicos, leyendas medievales y mujeres fantásticas. De José Juan Tablada son estos versos: bajo de mi ventana, la luna en los tejados y las sombras chinescas y la música china de los gatos. En música sobresalieron Melesio Morales, autor de varias óperas de gran formato, Felipe Villanueva y Ricardo Castro, autores de exquisita música de salón, de óperas y conciertos. Dentro de la música de baile destacan los valses mexicanos por su riqueza melódica y de entre sus numerosos compositores destacan Macedonio Alcalá con su vals Dios nunca muere y Juventino Rosas, autor del éxito internacional Sobre las olas y del vals Carmen, dedicado a doña Carmen Romero Rubio, esposa del presidente Porfirio Díaz. Y finalmente Genaro Codina, autor de la Marcha de Zacatecas, pieza considerada por muchos como el segundo himno nacional mexicano. La fotografía difundida por todo el país se convierte en un arte accesible a todo público. En la ciudad de Guanajuato, Romualdo García abrió su estudio. Gracias al perfeccionamiento de las técnicas fotográficas llegadas de Estados Unidos y Europa, el gabinete de Romualdo García, ubicado en la calle de Cantarranas número 34, era muy popular en la ciudad. Desde entonces, personas de todos los estratos sociales acudieron al local para hacerse un retrato. A finales del siglo XIX llega a nuestro país el cine, arte que acompañará al México de los albores del siglo XX y será testigo de la primera revolución social de la centuria. En
el año emblemático de 1910, tiene lugar un hecho cultural decisivo en la historia de México. Después de innumerables avatares que reproducen los violentos giros que dio la patria durante el siglo XIX, se crea la Universidad Nacional. Justo Sierra define su vocación por construir una nueva personalidad mexicana, capaz al mismo tiempo de vivir su forma tradicional de ser, pero de abrirse a lo universal y a lo moderno para reformar a fondo a la sociedad a través de la educación. En 1910, Porfirio Díaz celebró con fastuosos actos públicos el centenario de la independencia. El propósito de las fiestas fue mostrar al mundo que México era una nación importante y confiable para atraer a la inversión extranjera. Se contó con la participación de 32 países, pero además del aspecto financiero, Díaz puso especial interés en la cultura. Se llevaron a cabo 3 exposiciones, el pabellón japonés, el español y el mexicano, en los que el propio presidente adquirió obras para incrementar el acervo plástico de la Academia de San Carlos. El rescate y la preservación del patrimonio indígena fue otra de sus prioridades y fueron múltiples los monumentos y edificios públicos que puso en servicio. El más sobresaliente de ellos fue la inauguración del Monumento a la Independencia, realizado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. La columna tiene 40 metros de altura y sobre ella la estatua de una Victoria alada, conocida popularmente como el Ángel. En la base están las esculturas de los caudillos de la independencia. También se rindió homenaje a Benito Juárez con un monumento de planta semicircular con 12 columnas en mármol de Carrara. En el centro, la escultura de Juárez, flanqueado por las que representan la patria y la ley. Este monumento fue proyectado por el arquitecto Guillermo Heredia. Durante el centenario de 1910, en septiembre, Díaz se fotografió con su gabinete. Era una asamblea de ancianos. 2 meses más tarde, el 20 de noviembre de 1910, se inició la Revolución Mexicana. Era una revolución de jóvenes. Aquiles Cerdán, Madero, Zapata, Villa, Obregón, Calles, el jovencísimo revolucionario michoacano Lázaro Cárdenas, se levantaron contra la vieja dictadura de Porfirio Díaz. Bajo el impulso de la revolución maderista, Díaz debió renunciar y abandonar el país. La elección de Madero fue la más democrática de la historia de México. Pero desde su exilio en Francia, Díaz, el viejo dictador, pudo murmurar: Madero ha soltado un tigre, a ver si sabe domarlo. Las fiestas del centenario de la independencia mexicana en 1910 fueron el fiel retrato de este período en crecimiento material inequitativo, aunado a un atraso democrático que auguraba un próximo estallido social. En medio de los preparativos, casi nadie imaginaba cuán cerca se encontraba de un movimiento revolucionario que trastocaría no solo al régimen de gobierno, sino a la esencia misma de la sociedad mexicana. Muchas almas mexicanas, entre ellas de mujeres, indígenas, niños, obreros, campesinos, maestros, se aprestaban a exigir ser tomadas en cuenta. Moría el siglo XIX y con él se transformó un proyecto de nación moderna, liberal, individualista. Sordamente se oían ya las voces de los olvidados por los regímenes liberales y conservadores, por la élite gobernante que se negaba a reformarse. Aparece entonces un pensamiento crítico que resume las contradicciones y plantea las interrogantes clave del futuro en obras como Los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez. Sin embargo, en medio de un siglo tan difícil y convulso, la patria mexicana aún vivía, se fortalecía en sus hombres y mujeres, en sus intelectuales y artistas, en sus maestros y en sus obreros.